Este webinar está dedicado a presentar algunos conceptos básicos del control de procesos químicos relacionados a la dinámica intrínseca de los fenómenos físicos y químicos que pueden ocurrir en un equipo de proceso. Para iniciar introduciremos un concepto que al final se liga a todos los demás que serán tratados aquí. Este concepto es sistema y se usa para hacer referencia a algo definido y que en general o es un proceso químico o es un equipo de proceso, para los efectos de este webinar. Sin embargo, es preferible el uso de la palabra sistema por ser más general y evitar errores en el manejo del lenguaje técnico y que pueda encajar con el conocimiento previo. Por un lado, un sistema puede tener diversas características como ya se ha dicho, pero la que es de interés ahora es su dinámica, y partiendo de ello se hacen las siguientes tres aseveraciones de una manera flexible, porque pudiera haber sistemas que no cumplan literalmente estos tres puntos. Incluso puede haber algunas otras características dinámicas que pudieran estarse omitiendo por ignorancia. Estas tres observaciones son: usualmente todo puede cambiar en el tiempo. Usualmente los sistemas tienden a depender del tiempo. Usualmente los sistemas tienden al estado de mínima energía. Con esto en mente, uno puede entonces pensar en un equipo de proceso y o en un proceso químico para notar que estas observaciones aplican. En las siguientes tres diapositivas se presentan ejemplos con equipos de proceso para señalar el comportamiento dinámico de sistemas que puedan aparecer comúnmente en la ingeniería química. El primer ejemplo corresponde a una mezcla de un número de materiales, no importa su fase, al interior de un tanque mediante agitación. Si al inicio de la operación, cuando son introducidas ciertas cantidades de cada material y se toma una o más muestras para analizarlas, seguramente se obtendrá que la composición es distinta entre las muestras, o que alguno de los componentes aparece en concentración menor a la estimada. Sin embargo, si después de un tiempo largo se muestrea y analiza de nuevo, lo que se obtiene es que todas las muestras son parecidas entre sí o que las proporciones de cada componente son constantes entre cada muestra. Esto quiere decir que la composición química del fluido dentro del tanque cambia con el tiempo. Queda claro entonces que la composición depende del tiempo, pero también es claro que después de un cierto tiempo, la concentración deja de cambiar. El segundo ejemplo tiene que ver con el nivel de un líquido dentro de un depósito abierto a la atmósfera, o dicho de otro modo, no presurizado. En este caso, el fluido entra y sale del tanque a un flujo constante, por lo que puede decirse que el nivel de líquido es constante o independiente del tiempo, porque no importa cuánto tiempo pase, el nivel del líquido será el mismo. Sin embargo, si en un momento dado el caudal de alimentación aumenta o disminuye en digamos un 10% y se mantiene en ese nuevo valor, lo que se vería es que el nivel de líquido se incrementa o disminuye, según sea el caso. Esto es obvio porque el tamaño de la tubería de descarga no cambia y por lo tanto resultaría también que el caudal de descarga aumenta o disminuye de igual manera. Finalmente ocurriría que el nivel dentro del tanque deja de cambiar y se queda fijo en un valor distinto del inicial. El nivel del líquido puede cambiar con el tiempo e irremediablemente tiende a un estado en donde no cambia, de mínima energía. El tercer y último ejemplo es el de una cantidad de líquido llevado desde temperatura ambiente hasta una temperatura superior, el doble por ejemplo. Esto se logra haciendo fluir vapor por una chaqueta. Siendo este ejemplo un proceso batch, se tiene que la temperatura inicialmente no cambia con el tiempo,
pero después empieza a cambiar a una razón no conocida y finalmente el sistema deja de cambiar. La temperatura vuelve a un valor constante, pero diferente del inicial. Este sistema, al igual que los anteriores, tiene un comportamiento dinámico y puede ser más complejo que lo descrito aquí. Después de lo anterior, sigue abierta la pregunta: ¿qué es la dinámica? Una definición simple y fácil de memorizar es que se trata de la dependencia de un sistema o una parte de éste con el tiempo. Como ya se mencionó en los 3 ejemplos anteriores, la concentración, el nivel y la temperatura, como partes del sistema que les corresponde, dependen del tiempo. Una forma gráfica de resumir y reconocer este comportamiento se muestra a continuación. Inicialmente una variable se mantiene en un valor sin importar el tiempo transcurrido, luego cambia con el tiempo durante algún intervalo definido por el mismo sistema físico y finalmente deja de cambiar con el tiempo nuevamente. Vale la pena mencionar que el estado dinámico aparece bajo otros nombres, de acuerdo con el área del conocimiento, creando un poco de confusión entre quienes se inician en el estudio de los cambios en el tiempo de un sistema. Por otro lado, la gráfica esquemática mostrada en la diapositiva anterior muestra la aparición de un segundo concepto importante: estado estacionario. Desde el punto de vista de la ingeniería, en la mayoría de los casos el estado estacionario es lo ideal, mientras que el estado dinámico es indeseable, por cuestiones prácticas que no se explicarán en esta ocasión. Queda claro entonces que estado estacionario y estado dinámico son dos comportamientos opuestos. Para dar completez y formalidad a la teoría de control de procesos, se introducen ahora dos conceptos. Uno de estos es estabilidad, y del cual también existen diversas definiciones dependiendo del campo del conocimiento. Sin embargo, todas coinciden en que es una respuesta del sistema originada en la acción de una fuerza externa. Lo de fuerza externa es un poco complejo de definir también, pero puede bastar por ahora con saber que es la que causa el estado dinámico. Aquí se muestran algunos ejemplos de fuerzas externas, aunque la lista puede ser tan extensa como lo son los procesos químicos y los criterios de los ingenieros que operan los equipos o plantas de procesos. Debe aclararse que la estabilidad está ligada al tiempo, y de esto se identifican dos posibles situaciones. Una, cuando el sistema es sometido a una fuerza externa, llega al estado dinámico y luego se regresa de nuevo al estado estacionario inicial, o es obligado a ello, y se dice que el sistema es estable o que tiene estabilidad. 2. Cuando el sistema es sometido a una fuerza externa, llega al estado dinámico y luego alcanza un estado estacionario distinto del inicial, o es obligado a ello, y se dice entonces que el sistema es inestable o que tiene inestabilidad. El segundo concepto clave es perturbación, comúnmente traducido de manera incorrecta al español como disturbio. Pues bien, perturbación es la palabra usada para designar a las fuerzas externas, pero que son pequeñas. Quizá la idea de que una perturbación sea pequeña tiene un trasfondo matemático, ya que de este modo es más fácil estudiar el comportamiento asintótico de una variable de un sistema, que a su vez es representado por un modelo matemático que usualmente consiste de ecuaciones diferenciales. Todos los conceptos introducidos aquí son la base del control de procesos químicos. Vale la pena mencionar que otros avances en la práctica se dieron por estudios teóricos con los que se trató de entender el comportamiento dinámico de los sistemas,
de la ingeniería química. Queda abierta una pregunta para quien ve este webinar. Si el control de procesos ya queda definido en parte de esta manera, ¿cómo encaja la instrumentación entonces con todo esto?